¿Alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad? ¿Te despertaste con marcas en el cuerpo que no puedes explicar? ¿Has soñado con alguien que luego apareció en la vida real? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un testimonio real. Un hombre hizo un pacto con el mismísimo diablo. Y esta grabación podría ser lo último que dejó antes de desaparecer. Apaga las luces, ponte los auriculares, y quédate hasta el final. Porque si te vas antes de terminarlo, podrías atraerlo a ti. Nunca he contado esta historia en voz alta. De hecho, ni siquiera la he escrito hasta hoy. Aun mientras mis dedos se deslizan por el teclado, una parte de mí grita que no lo haga, que me calle, que lo deje enterrado. Pero no puedo. No después de lo que ocurrió la noche del 27 de octubre de 2017. Vivía en un pequeño pueblo en la Sierra de Córdoba, Argentina, llamado La Cumbrecita. Un lugar pintoresco, casi salido de un cuento de hadas, con calles de piedra, casas de madera con techos inclinados, y un silencio que solo los pueblos de montaña conocen. Pero esa noche, ese lugar se transformó en algo más parecido al umbral del infierno. Todo empezó con un sueño. En él, yo estaba solo, en un bosque oscuro, los árboles eran altos como catedrales y las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Escuchaba voces que murmuraban en un idioma que no conocía, pero que, por alguna razón, entendía. Decían mi nombre. Me llamaban. No gritaban. Susurraban. Como si la oscuridad misma se estuviera infiltrando en mi mente. Me desperté empapado en sudor, con un dolor punzante en el pecho, como si me hubieran marcado con un hierro caliente. Bajé a la cocina, temblando. Al mirarme en el espejo del baño, vi una figura detrás de mí. Era alta, delgada, sin rostro, solo una silueta negra que palpitaba con cada latido de mi corazón. Giré de inmediato, pero no había nadie. No fue la última vez que la vería. A partir de esa noche, los sueños se volvieron más intensos. Me despertaba con rasguños en el cuerpo, marcas que no estaban allí al acostarme. Empecé a oler azufre en mi casa sin razón alguna. Las luces parpadeaban. Mi perro, Dante, comenzó a ladrar hacia rincones vacíos de la habitación. Una madrugada, lo encontré muerto, sin heridas visibles. Solo los ojos abiertos de par en par, como si hubiese visto algo que lo aterrorizó hasta la muerte. Empecé a perder el apetito. Bajé 8 kilos en 2 semanas. Dejé de ir al trabajo. Ya no confiaba en mi reflejo. Había algo en mis ojos, como si alguien más estuviera mirando desde dentro. El deterioro mental no tardó en instalarse como huésped permanente. Durante el día, mi cuerpo funcionaba en automático, mientras mi mente estaba en otra parte, arrastrada por los ecos de las voces nocturnas. Todo se sentía ajeno, como si viviera detrás de una cortina de niebla. Mi mundo se desmoronaba sin hacer ruido. Una noche, poco después de las 3 de la mañana, me despertó un ruido seco proveniente de la puerta. No era un golpe. Era como si algo hubiese sido depositado suavemente del otro lado. Al abrir, me encontré con una caja negra perfectamente cuadrada, sin remitente, sin marcas, sin peso aparente. La llevé adentro, temblando, con la sensación de que aquello no debería estar en mi casa. Dentro había una vela roja, un papel con un símbolo que no reconocí, una especie de estrella de 8 puntas dentro de un círculo de letras antiguas, y una nota escrita a mano, en tinta marrón: prendela a medianoche. Y espera. No entendí por qué lo hice. Quizá fue la desesperación. Quizá era la falta de esperanza, o la idea retorcida de que aquello era algún tipo de solución o castigo merecido. Lo cierto es que obedecí. A las 12 en punto, apagué todas las luces, cerré las cortinas, y me senté en el centro del comedor. Coloqué la vela sobre un plato, encendí una cerilla, y la observé prenderse con un fuego que no era del todo natural. La llama era estática, sin parpadeos, y proyectaba una oscuridad antinatural. No sombra, oscuridad. Como si tragara la luz circundante. Durante un minuto no ocurrió nada. Luego, el aire se volvió espeso, denso, difícil de respirar. El silencio se quebró con un zumbido apenas perceptible, que fue aumentando como una alarma distante. La temperatura descendió abruptamente. Mis dedos se entumecieron.
Mi aliento se volvió visible. Y entonces, lo sentí. Una presencia. No puedo describirla. No era algo que pudiera ver o tocar. Era algo que mi alma percibía. Como una energía corrosiva que se deslizó por las paredes, rodeándome, atrapándome. No lo vi llegar, pero supe que estaba ahí. En mi casa. En mi mente. Y en ese momento, lo entendí. Todo tenía un propósito. Las pesadillas, los símbolos, las marcas. Alguien, o algo, me había estado preparando. Me habían estado tentando. Como un anzuelo colgando frente a un pez hambriento. Sentí una voz. No en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una presencia que me ofrecía algo que no podía rechazar, la solución a todos mis problemas. Dinero, poder, salud, respeto. Lo que yo quisiera, al precio más viejo del mundo. Pero no quería mi alma completa. No todavía. Solo una parte. Solo, momentos. Fragmentos. Préstamos. Lo que parecían concesiones pequeñas. Inofensivas. Una mentira disfrazada de oferta. Y acepté. El instante en que pronuncié esa palabra, acepto, no hubo un cambio dramático en el ambiente. Ningún rayo cruzó el cielo. Ningún trueno sacudió la casa. Pero dentro de mí, algo se quebró. Como si una cerradura invisible se hubiera abierto y algo hubiese escapado, o entrado. Durante varios segundos, no pasó nada más. El fuego de la vela continuó quieto, devorando la oscuridad. El aire permanecía espeso, y sentí una gota de sudor descender lentamente por mi nuca. Me quedé ahí, inmóvil, esperando algo que no sabía cómo debía lucir. Entonces, la vela se apagó sola. La habitación quedó sumida en una negrura absoluta. Cerré los ojos por instinto, aunque no hubo diferencia. Y justo ahí, en esa ceguera total, oí el primer susurro. No era como antes. Era claro, definido, con un timbre grave que parecía provenir desde debajo de la tierra. Decía mi nombre. 1, 2, 3 veces. Luego, sentí un calor en la palma de mi mano. Algo se dibujaba allí, lentamente, como si una aguja caliente estuviese marcando mi piel con precisión ritual. El dolor era sordo, constante. No grité. No podía. Estaba paralizado por una mezcla de terror y entrega. Cuando finalmente la sensación desapareció, encendí la linterna del celular con manos temblorosas y miré mi palma. Un símbolo. No era el mismo que el del papel. Este era más complejo, más antiguo. Parecía moverse por sí solo, como si estuviese vivo, como si palpitara en sincronía con mi corazón. Por unos segundos, la tinta, o sangre, que lo formaba se iluminó levemente, y supe que el pacto se había sellado. Esa noche no dormí. Me senté frente a la vela ya consumida, con la vista clavada en mi mano marcada, sintiendo que algo invisible me observaba desde los rincones oscuros de la casa. Y cuando por fin llegó el amanecer, no trajo alivio. A partir de ese día, mi vida cambió. El día siguiente fue una mezcla entre sueño y pesadilla. No sabía si estaba vivo o muerto, si había cruzado una línea invisible que ya no podía deshacer. La marca en mi mano parecía latir con vida propia, como un recordatorio constante del trato que había hecho. Mirarla me daba escalofríos, pero también una extraña seguridad, sabía que ya nada sería igual. Al salir a la calle, sentí que las miradas de todos estaban clavadas en mí. No era paranoia, era real. En el trabajo, mis compañeros me evitaban como si yo fuera un extraño, un hombre diferente, poseído. Y yo no podía negar que algo dentro de mí se había transformado. Lo primero que sucedió fue la suerte. Comenzó a cambiar en mi favor de formas increíbles. Un bono inesperado, una apuesta que gané sin entender cómo, oportunidades que aparecían como por arte de magia. El dinero llegó rápido y abundante, pero siempre acompañado de un precio invisible, un peso que no podía cuantificar. Las voces no desaparecieron, pero ya no eran un tormento constante. En cambio, se convirtieron en susurros que me guiaban, me aconsejaban, me instaban a cumplir con lo pactado. Era como si una parte de mí estuviera dividida, el hombre que conocía y esa sombra que ahora habitaba mi mente. Pero lo peor no eran los efectos externos. Era la corrupción interna. La transformación lenta y dolorosa de mi alma, de mi humanidad. Mis sueños se llenaron de imágenes de fuego,
de figuras grotescas, de un abismo sin fondo. Veía la silueta negra con más claridad que nunca, y en sus ojos sin rostro había un hambre insaciable. Esa noche, comprendí el verdadero costo de mi pacto. La riqueza y el poder no tardaron en llegar, y con ellos una red de contactos, lujos y excesos. Pero también una soledad inmensa. Mi familia se alejó. Los pocos amigos que me quedaban desaparecieron de mi vida como hojas arrastradas por el viento. Y yo, ya no los extrañaba. Mi alma ya no era mía. Los momentos de oscuridad comenzaron a extenderse. No solo en sueños. A veces, perdía la noción del tiempo. Horas que desaparecían. Lugares donde despertaba sin saber cómo había llegado. Personas que me hablaban con miedo, como si recordaran algo que yo había hecho, y que yo no podía recordar. La marca en mi mano comenzó a mutar. Nuevas líneas se añadían solas, como si fuera un lenguaje que se escribía con cada acto mío, con cada decisión. Y en cada transformación, el dolor volvía, recordándome que el pacto seguía activo, que el precio no había terminado de cobrarse. Una noche, frente al espejo, vi algo que ya no era humano. Mis ojos eran demasiado oscuros, demasiado profundos. Y detrás de mí, la silueta. Siempre ahí. Observando. Esperando. Y entonces supe la verdad, no era solo un contrato, era una metamorfosis. Yo me estaba convirtiendo en él. Creí que el infierno era un lugar al que uno caía después de la muerte. Estaba equivocado. Vive en nosotros, crece lentamente cuando lo dejamos entrar, y un día, sin darnos cuenta, ya no somos nosotros. Somos él. Las transformaciones en mi cuerpo se hicieron más evidentes. No solo en los ojos o en la piel que se tornaba cada vez más pálida, sino en mis sentidos. Podía oír los pensamientos de otros como si fueran susurros en una habitación contigua. Podía ver a través de las paredes, a través de las mentiras. Y peor aún, podía sentir el sufrimiento ajeno, y me gustaba. Empecé a escribir compulsivamente, palabras que no recordaba haber aprendido. Lenguas muertas, símbolos que aparecían por sí solos en las paredes, en el vapor del espejo, en la escarcha del vidrio por la mañana. La marca en mi palma ya no era un simple símbolo, era un mapa. Un portal. Una noche, mientras caminaba por la montaña, escuché una voz distinta. No era la de él. Era más débil, más humana. Me llamó por mi nombre verdadero, ese que ya nadie pronunciaba, y me detuve en seco. Era una niña. Estaba sola, envuelta en una túnica negra. Tenía los ojos completamente blancos, como si jamás hubiera visto la luz. Me miró con una compasión que no comprendí, y dijo: «No tenés que seguir. Todavía podés salir». Me reí. Una carcajada seca y hueca, porque sabía que no había salida. Nadie se desliga del diablo. Pero ella se acercó y, sin miedo, tocó mi frente. Y por un instante, lo vi todo. Mi alma, o lo que quedaba de ella, estaba encadenada en un abismo profundo, rodeada de gritos. Cada decisión, cada acto desde el pacto, había sido una cadena más. Y en lo más profundo, un trono negro esperaba. Vacío. «¿Ese trono es para vos?», susurró la niña. «Él no busca sirvientes. Busca herederos». Comprendí, entonces, que no era el único. Que a lo largo de los siglos, muchos habían hecho el mismo trato. Algunos se perdieron en la locura. Otros huyeron. Pero unos pocos, ascendieron. No como demonios. Como los nuevos portadores. Los nuevos rostros del mal. Y yo ya había avanzado demasiado. Ahora lo sabes. Hizo un pacto con el diablo. Y aunque tuvo lo que quería, perdió todo lo que era. La pregunta es, tú, que estás viendo esto, ¿harías lo mismo? Porque el mal siempre escucha. Y a veces, solo necesitas aceptar. Pausa de un segundo. Susurros apenas audibles. Acepta, acepta. Si alguna vez viste sombras moverse donde no hay nadie. Si sentiste que alguien o algo te observa mientras duermes. Entonces no estás solo. Suscríbete ahora mismo. Porque esta historia no termina aquí. Y si no lo haces, él puede encontrarte primero.